vincular a esta historia que fue un sumario es que la herencia religiosa en América es producto precisamente de la gesta de Fernando y de Isabel, que a la larga recibieron la propuesta de Cristóbal Colón, y en la propuesta estaba implicado la gran oportunidad que ellos tenían de descubrir, de colonizar y de evangelizar nuevos mundos. Y desde luego es interesante que estos reinos que en España estaban divididos, uno era el de Castilla, otro era el de Aragón, otro era el de Granada, sorprendentemente en el siglo XVI empiezan a juntarse gracias a la habilidad política de doña Isabel, que resultó ser una estratega, resultó ser una transformadora. De hecho, Isabel está reconocida como una de las reformadoras de la Iglesia Católica en España. Lo que ella hizo en España fue prácticamente una reforma dentro del catolicismo. Y desde luego, una vez España se consolida, une el reino de Castilla y de Aragón, y luego a la fuerza unen el de Granada, pues ya están listos para una incursión que desde luego les llevó a descubrir nuevos puntos. Simultáneamente, la aparición de Cristóbal Colón en España coincide con el proceso de la guerra española con Granada, contra los moros. Y desde luego es aquí donde aparece precisamente ese gran personaje que se conoce mucho de sus hazañas, pero se conoce muy poco de su vida personal y de sus años anteriores, como lo es Cristóbal Colón. ¿Qué se conoce de Cristóbal Colón? Pues que era genovés, que era hijo de un cardador de lana, es decir, de alguien que esquilmaba la lana, que llegó a Portugal a los 25 años, que se casó con Felipa Moñiz, quien era a la sazón hija del gobernador de Madeira, y desde luego hay quienes especulan y dicen que él llegó a Portugal porque formaba parte de una pequeña flota genovesa que fue atacada por los portugueses y lo hicieron prisionero, pero eso es un planteamiento que mucha gente todavía discute, porque cómo es posible que si era un preso termina casado con la hija del gobernador de Madeira, ¿no? Pues esas cosas todavía se discuten. Pero lo que otros plantean y dicen es que Cristóbal Colón se inició en su trabajo de mar como pirata o como corsario, es decir, hacía incursiones con aquellas carabelas que entonces transitaban, ¿no? Por las tierras de Occidente europeas, y desde luego pues lo que se encontraba allí que ellos podían tomar para sí, pues lo tomaban. Hay quienes vinculan a Cristóbal Colón con la Beltraneja, y la vinculan diciendo que Cristóbal Colón trabajó en las filas de combate de la Beltraneja en aquella pelea que tuvo el rey de Portugal. ¿Se acuerdan que él se casó con la Beltraneja y tuvo una guerra contra España? Pues le dicen que entre los guerreros que estaban en los barcos portugueses estaba Cristóbal Colón, y desde luego hay quienes señalan y dicen que la razón por la que de Colón no se dice mucho de su pasado es precisamente porque siempre él quiso guardar en secreto algunas de sus gestas anteriores antes de entrar a someterse al protectorado y a la disciplina de España. Colón conoció
a famosos navegantes y a famosos cartógrafos de aquel tiempo, a quienes les acompañaba un poco de ciencia y mucho de superstición. Tenían un poquito de ciencia, pero realmente abundaban en unas historias que estaban acompañadas de las supersticiones religiosas, de aquellas cosas que se decían: la tierra es plana, no hay forma y manera de poder el ser humano transitar los océanos, porque hay unos animales enormísimos y grandísimos que pueden tragarse los barcos, y todo eso pues estaba en boga dentro de las supersticiones que tenía la gente. Y desde luego, a pesar de que habían famosos navegantes y a pesar de que habían famosos cartógrafos, pero obviamente el conocimiento de ellos se circunscribía más hacia el área europea, más del Mediterráneo, que de las aguas de América, que eran para ellos totalmente desconocidas. Ya se dice que Cristóbal Colón había navegado en Madeira, había navegado en Porto Santo, había navegado en África, había navegado en Guinea, pero su tesis, que era lo que él discutía precisamente con los navegantes de su tiempo y con los cartógrafos de su tiempo, era que la Tierra tenía redondez, la Tierra era redonda y que se podía llegar al oriente navegando por el occidente, es decir, se podía encontrar el punto de partida una vez se le diera la vuelta a la Tierra. Y él había planteado a Portugal sus intenciones, pero desde luego, estando en Portugal, muere su esposa, y cuando su esposa muere, sus incursiones como, te bendiga Joel, sus incursiones como navegante pues no habían tenido mucho éxito, estaba cargado de deuda, no sentía que Portugal estaba apoyando su empresa, y un buen día abandonó en secreto a Portugal y se dirigió entonces al sur de España, hacia Huelva, porque en Huelva estaba la hermana de su esposa. Desde luego, él había tenido con su esposa un hijo, y este hijo, de alguna manera, pues él quería ponerlo al cuidado de su cuñada en Huelva. Pero desde luego, en Huelva oyó hablar de un tal Alonso Sánchez, quien alegaba haber vislumbrado tierras en el oeste, cuando en una ocasión su navío había sido arrastrado en esa dirección por una tormenta. Y desde luego, pues eso a él le daba mucha curiosidad, porque abonaba a su tesis. Y finalmente, cuando Colón presenta su proyecto a los reyes de España, se vio más como un soñador, como alguien que realmente no estaba planteando, o sea, había mucha convicción de que la Tierra no era redonda, había mucha convicción de que no había manera de poder llegar al oriente vía occidente. Así que cuando Colón le presenta todos sus argumentos a la reina y al rey, finalmente la excusa que se le dio es: todavía estamos peleando con Granada, tenemos muchos gastos, no podemos involucrarnos en más gastos, así que en este momento no tenemos ningún tipo de interés. Claro, Colón lo que hace es que con esos navegantes, con esos cartógrafos españoles que era conocido, con esa gente que era conocida en España, entonces empieza a manifestar su disgusto y empieza a decirles que está considerando la posibilidad de ir a Francia. De ir a Francia o de ir a Inglaterra, a ver si Francia e Inglaterra le compran su propuesta, y de esta manera él puede entonces lograr